recopilación de pequeños relatos. Mi hijo está solo. Hace frío. Tranquilo, no te preocupes. Mamá, no me encuentro bien. Tengo mucha hambre. No estoy muy bien. Ahora mismo te traigo algo. Olga salió de la habitación de su hijo y bajó corriendo a la cocina. Abrió la nevera y el corazón se le encogió. No hay casi nada. ¿Y ahora qué hago? Era domingo y en su barrio no había nada abierto. Estaba en pijama, tenía fiebre, pero le daba igual. Lo último que quería era que su hijo tuviera hambre. Subió corriendo las escaleras y se asomó a la habitación de su hijo. El pequeño se estaba comiendo las uñas. Tengo que darme prisa, no lo puedo dejar solo mucho rato, pensó. Entró en su habitación, se desnudó y abrió el armario. Le invadió ese olor, el olor que a cada momento que abría el armario le hacía acordarse de su marido. Da igual, ahora no tengo tiempo de pensar en eso. Se vistió corriendo, cogió el dinero y el celular y las llaves y se fue hacia la puerta. El frío la invadía. Nada más salir por la puerta notó una punzada en las anginas. Se apretó más fuerte la bufanda y se subió al coche. Puso las llaves en el contacto y el coche no se encendió. Lo intentó una y otra vez, pero no pudo. Una lágrima le empezó a caer por la mejilla. No puede ser. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Su angustia prácticamente se podía tocar en su mente. Solo había una pregunta. ¿Cómo podía ser tan sumamente tonta de no haber comprado más comida? Se fue corriendo hacia la calle principal y cogió un taxi. El taxista la llevó hacia la tienda más próxima que estaba abierta. Compró corriendo lo que necesitaba y se volvió a meter al taxi. Señora, me parece que ha pasado algo. Los coches no se mueven. ¿Qué? No me puede hacer esto. Mi hijo está solo, dijo casi lloriqueando. Lo siento, señora. No puedo hacer nada. ¿Cuánto podemos tardar? A este ritmo, 45 o más minutos, más o menos. Oh, no, no puede ser. No puedo esperar tanto tiempo. Le tiró un billete de 20 euros y salió del taxi. ¿Qué hace, señora? Hace mucho frío y su destino está a más de media hora. ¿A dónde andando le dijo el taxista? Ella ya no lo escuchó. Estaba corriendo como una posesa hacia su casa. Mi hijo está solo, mi hijo está solo, mi hijo está solo. Se repetía una y otra vez. Sentía como el corazón le estaba a punto de explotar. La fiebre le hacía sentirse extraña, como en una nube. Siguió corriendo y enfiló rumbo a la calle principal. Empezó a buscar las llaves en el bolso y ¿dónde están? ¿Dónde están? Oh no, me las he dejado en el taxi. Llegó a su calle y su preocupación se convirtió en miedo. La puerta de su casa estaba abierta. No puede ser, Dios mío, otra vez no. Entró al pasillo y empezó a llamar a su hijo. Cariño, mira, ya te he traído de comida. Tu comida, hijo. Por favor, sal de donde estés. Te he traído carne. Sus lágrimas de terror caían sin cesar. Mamá, estoy aquí. ¿Dónde, hijo? ¿Dónde? Replicó. Aquí, mami, en la cocina. Olga corrió hacia la cocina y vio lo que no quería ver. Su hijo se estaba comiendo una persona. Igual que hizo con su padre. Con niños, con animales.
El niño le miró con cara inocente y le dijo: Mami, ya te avisé que tenía mucha hambre. Créditos a quien correspondan. El diablo en mi funeral. Se acercaba el Día de Muertos y doña Evangelina, humilde, indígena de la Sierra de Puebla, se preguntaba: ¿por qué todos pensaban en los muertos y santos y nadie se acordaba de Luzbel, el ángel bello de luz que fue desterrado del cielo y castigado en los infiernos? Ella, compadecida, y le ponía atrás de su humilde puerta un jarro de café y un cigarro, pues humildemente se lo ofrendaba. Ella en su inocencia y su buen corazón pensaba en las desgracias de éste. Así pasó mucho tiempo y prefería quedarse sin comprar un pan o sin disfrutar de algo con tal de que no faltase esta ofrenda de su buen corazón. Cierto día, esta mujer cayó enferma y en cama quedó, pero no tenían para comprar medicamentos. Su marido, mayor que ella, no tenía fuerzas para poder trabajar y sus hijos se olvidaron de ellos para siempre. Esta situación era triste. Ver tanta pobreza no le permitía salvar la vida y no importaba su buen y noble corazón. El pobre esposo lloraba por el fallecimiento y por su situación de extrema pobreza al grado que no le alcanzaba ni para comprar un ataúd. El piso y sin flores velaban a la pobre anciana, Evangelina. A ese velorio acudió poca gente, cuando de pronto se escuchó en el patio trotar de un caballo. A eso de las 11 de la noche, un elegante y rico hombre se postró a la puerta de la humilde casa, y el viudo de doña Evangelina abrió esta al oírlo tocar, y quedó sorprendido ante tal presencia, pues este caballero se notaba de buena posición económica. Pero este mismo preguntaba por su amiga Evangelina. El pobre anciano le contestó: Disculpe, caballero, la estamos velando. Ahora no tengo nada que ofrecerle porque imagino que no ha comido, pero veré qué le ofrezco, y será de corazón. En eso, este jinete metió su mano a un morral que traía y sacó de ahí unas monedas de oro, mismas que brillaron como la luz de las pocas velas que había dándoselas al anciano. Le ordenó ir al pueblo más cercano y comprar un buen ataúd, muchas flores y velas. Eso sí, le advirtió que comprara lo necesario y si le naciera diera dinero a quien creyera con necesidades, pero que a la iglesia no donara nada. El pobre anciano obedeció y compró lo necesario para el funeral, e increíblemente le devolvió el resto de las monedas de oro a este hombre, que no entraba al funeral, solo permanecía fuera de la choza, y se notaba triste, y éste le dijo: Quédate con el resto del oro, buen anciano, que yo no las necesito. Esto es por su amabilidad y su nobleza, porque a pesar de no tener que comer, nunca de mí se olvidaron y siempre me ofrendaron algo. Cada que yo aparezco o llego de mi reino es para reclamar un alma, pero en esta ocasión vengo al funeral de mi amiga, así que no temas, no me llevaré a nadie, que vengo en son de paz. Después de esto, este jinete ordenó comprar alcohol, cigarros, pan, y se quedó afuera, sentado junto a una hoguera, con otros humildes campesinos, que le hicieron compañía, con lo que fumó y bebió toda la noche. Pero justo como a eso de las 4:30 de la mañana, que cantaron los gallos, este se despidió y al momento de subirse a su impresionante caballo mostró su pata de macho cabrío y la otra de gallo. Ante la incrédula mirada de los campesinos se fue silbando por entre la oscuridad,
para jamás manifestarse en ese increíble pueblo de Ocotlán de Osorio, perteneciente al estado de Puebla, México. Créditos de un autor desconocido. Brujas. Nunca fui un creyente de los temas paranormales. Mi vida transcurría tranquila en el pequeño pueblo provinciano en el que vivía. Desde pequeño, mi familia tenía una tienda de abarrotes, fundada por mi padre en la década de los años 70. La tienda había prosperado y tenía una numerosa clientela de las rancherías cercanas a la población. Mi padre se retiró de la atención a los clientes debido a una diabetes que le fue diagnosticada. A causa de eso yo me quedé a cargo de aquel negocio que conocía a la perfección. Entre las personas que frecuentaban nuestra miscelánea estaba don Mateo, un viejito famoso por su conocimiento de la herbolaria y que también hacía limpias. Se decía que había nacido con dones para ayudar a la gente. Se había quedado soltero y vivía solo en una humilde casita de palos y ladrillos en las orillas del pueblo. En una ocasión llegó a la tienda. Siempre fue un hombre amable y muy educado, a pesar de que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela debido a la pobreza que se vivía en las décadas de los principios del siglo en nuestro país. Ese día, al saludarme, puso en mi mano un pedazo de tela de un color blanco amarillento, que al parecer guardaba algo en su interior. Estaba doblado, de modo que hacía un molote con su respectivo nudo. Antes que pudiera preguntar algo, él me dijo: guarda esto siempre en tu bolsillo y no olvides que la fe es la protección más poderosa que tenemos ante el maligno. Le di las gracias y le regalé algunos víveres y un poco de dinero. Esa noche llegué a casa con mis hijos y mi esposa después de cerrar el negocio. Me quité la ropa para darme un baño y cenar y luego ir a dormir para empezar la jornada temprano al día siguiente. Pensaba, la medianoche era una madrugada fría. Pasaba la medianoche y era una madrugada fría. De manera abrupta, un ruido de cosas que caían se escuchó en el patio trasero de la casa. Rápidamente tomé una escopeta que tenía escondida en un ropero. Salí para ver qué ocurría. Solo encontré algunas tinas y cubetas metálicas que usábamos para lavar la ropa regadas por todo el lugar. Acto seguido pude escuchar como un trueno y una carcajada con un eco resonó por todo lo ancho del espacio del cielo, que alcanzaba a ver. Después de eso, en la oscuridad de la noche pude ver 3 bolas de fuego que pasaron volando por encima de la casa. Después se escuchó ladrar los perros de los vecinos y a las aves sacudir sus alas, asustadas desde los nidos. Mis hijos lloraban, asustados. Mi mujer tenía un rosario entre sus manos y rezaba invocando a todos los santos y a Dios Padre Todopoderoso. Entonces recordé el objeto que don Mateo me había dado ese día. Corrí a buscarlo y lo desaté, el nudo con prisa. Solo había un polvito, con pedacitos de un material blanquecino que parecían huesos, astillados. A la mañana siguiente, antes de ir a la tienda, me dirigí a la casa del viejo Mateo. Creí que ese hombre me había maldecido o algo por el estilo. Les repito que yo soy ignorante de las cosas sobrenaturales. Al llegar a tocar la desvalijada puerta de la choza del curandero, me percaté que 3 pájaros oscuros y enormes estaban parados en unas ramas de un árbol cercano. Un joven me abrió la puerta. Cuando le pregunté por don Mateo, me respondió que se encontraba muy enfermo, que a veces iba a visitarlo para ayudarlo con sus trabajos y que esa mañana lo había encontrado tirado en el suelo sin poderse
levantar ni hablar. Según él, según el conocimiento del joven aprendiz, aquello que le pasaba al anciano ya le había ocurrido antes. Me contó que muchos años atrás, cuando el anciano era joven, ya había descubierto sus habilidades y que tuvo que enfrentar a unas brujas famosas por su maldad y por su poder, que de vez en cuando bajaban a la sierra en forma de bolas de fuego para robar los niños del pueblo y repartir calamidades a los hogares, pero que gracias a la oración y a unas reliquias de un santo martirizado en la guerra cristera las había podido vencer y desterrar. Ahora que estaba debilitado físicamente por los años, había crecido en sabiduría, pero su cuerpo no podía soportar los maleficios de aquel frío, de servidoras del maligno, de aquel trío de servidoras del maligno. Por eso había tomado una decisión. Dividiría las reliquias que consistían en prendas del vestido y huesos del santo y las repartiría entre las familias del pueblo que seguían siendo creyentes de Dios que todo lo puede. De esa manera en el pueblo seguiría protegido. No contaba con la visita de las esposas del innombrable, que lo habrían atacado al verlo, desposeído de los sagrados objetos. Lo habían dejado moribundo, aunque seguía poderoso de espíritu después de su noble sacrificio, y le pedía al joven me dejara verlo después de escuchar esa sorprendente y macabra historia. El joven asistió y me llevó al cuartito cubierto de unas viejas láminas como techo y un pequeño catre, donde estaba don Mateo, que al escucharme llegar abrió sus ojos. Me prodigó una sonrisa y le tomé las manos al tiempo que le daba las gracias, con un nudo en la garganta, que apenas me dejó balbucear unas palabras. El anciano movió la cabeza ligeramente aprobando mi gesto. Después volteó su mirada al cielo y exhaló. Su última respiración. Me limpié las lágrimas con la parte posterior de la mano y me dispuse a regresar. Los pájaros negros ya no estaban en el árbol. Cuando salí del jacalito, ahí me enteré que en realidad había visitado las casas de los vecinos del pueblo para dejar su amoroso obsequio. Nos pusimos de acuerdo para sepultar a don Mateo y levantamos una ermita fuera de su casa para agradecer su sacrificio. Nunca más volvimos a ver las bolas de fuego. El puente y la bruja. En el 2018, por cuestiones de trabajo, me cambié de domicilio a la ciudad de Jalapa, Veracruz. En esta ciudad conocí a una joven, la que hoy en día es mi esposa. La iba a ver todos los días en el carro, aunque estaba muy cerca de su casa de la colonia donde vivía. Casi no iba caminando, ya que tenía que cruzar un pequeño puente que por cuestiones de seguridad prefería evitar, ya que era un lugar muy oscuro y desolado. Por esa razón prefería ir en carro. Una ocasión en la que fui a cenar a su casa, de mi novia, porque cumplía años, me quedé hasta la madrugada y como a eso de la 1:30 de la mañana, cuando me disponía a regresar a casa, encendí mi coche y no quiso arrancar. Así que tuve que irme caminando, debido a que por la hora y el lugar era muy difícil que pasara algún taxi. Esto significaba que debía atravesar el puente, así que me apresuré. A los pocos metros de llegar estaba una pequeña bajadita donde había mucho pasto. Justo a un lado cruzaba un pequeño arroyo de agua sucia. Al momento de pasar por la bajada,
Para llegar al puente de la nada salió un pájaro grande, que se escondía entre las hierbas altas y me aleteaba cerca del brazo. Esto me asustó mucho. Debo admitir, pues fue algo inesperado. Me apresuré para atravesar ese puente oxidado, el cual era de viejos tubos, de los cuales algunos de los deterioros que estaban rechinaban, y cuando iba por medio de este me detuve un momento a pesar de mi miedo que me invadía, para tratar de ver dónde había aterrizado aquel misteriosa ave. Por ahí pasaban unos cables de luz que daban justo al otro lado por donde tenía que cruzar. Y ahí en el poste que se encontraba del otro lado del puente, justo en la mera punta, estaba esa ave parada. Tenía sus alas extendidas, me miraba con unos ojos penetrantes y de pronto comienza a hacer un extraño sonido, muy agudo, que aturdía, el cual hizo que cubriera con mis manos mis oídos, y de la nada los perros que estaban a lo lejos comenzaron a aullar. Como el sonido era muy ensordecedor, comencé a correr. Cuando pasé justo al lado del poste, levanté la cara y vi. Su cara era tan horrenda que no sé cómo describirla. Una pequeña bola arrugada, con forma de rostro como la de una viejita, pero con un pico como de pájaro y plumas en la cabeza. En el cuerpo tenía pocas plumas que con el reflejo de la luna y la luz que llegaba hasta arriba pude notar. Sus costillas me paralizó y no sé de dónde reuní fuerzas para correr, pero lo logré. Corrí atravesando el callejón desolado y las casas que parecían abandonadas. Enseguida pasé la escuela que estaba a un lado, y el ruido que se escuchaba de pronto paró. No sé si esa ave voló porque no me atreví a voltear. Corrí hasta llegar a mi casa y encerrarme. Esa noche no pude dormir. Le llamé a mi novia y le expliqué lo sucedido. Tiempo después, platicando con unos vecinos, me enteré que justo ahí por ese puente, en ese arroyo hacia adentro donde comienza más el espeso monte, vivía una pequeña anciana en una casa de madera, cubierta de cartón y madera, la que todos aseguran hace brujería. Pues ya en varias ocasiones muchos han visto cómo sale una bola de fuego en las noches. Otros dicen que es la responsable de muchas desgracias en los alrededores. Esta historia está basada en hechos reales. La mujer que era un animal. Rosalía Ramírez, mujer muy bonita en sus 40 años hace unos años atrás. La vida misma y su analfabetismo la orillaron a vivir una vida ligera y conveniente. Para ella el abandono de sus padres y el repudio de ella hacia ellos fue una causa del por qué ella se convirtió en una mujer fácilmente atraída por algunos hombres del pueblo. Se alejó de la iglesia donde iba de cuando en cuando. Se le conocía bien, no era mala, solo ahora que su vida tomaba el camino que ella deseaba. Mujer hermosa, era la vida de burdeles y cantinillas muy comunes en ese pueblo. Noches de música, parrandas de alegrías y fingidas y de toques no deseados. Mujer fácil que por unos pasos invitaba a lugares oscuros y privados, o a cuartitos con paredes mal pintadas. Se enamoró
Vivió días pensando en su futuro, promesas incumplidas, golpes, desaires y abusos. Su amor de pronto se convirtió en odio hacia los hombres. Sus besos ya eran de rencor, el licor que tomaba ya le quemaba el alma. Un día, en un encuentro con un hombre, ella lo arañó en el pecho y la cara. Luego, diciendo, ya nada será igual. El dueño del burdel llegó al cuarto y vio al hombre quejándose de sus heridas, y ella con la boca aún tenía un líquido rojo. Llamó la ambulancia, el hombre herido fue llevado al hospital. Rosalía fue llevada a la cárcel. El hombre sobrevivió. Rosalía fue puesta en libertad. Nunca más regresó al burdel o cantinas. Ella fue a vivir a una casa que una amiga le prestó, casa muy chica fuera del pueblo. Nunca más regresó a la iglesia. Ella buscó, trabajó en el mercado y la aceptaron en una fonda de comida. Decían que tenía un pacto con el innombrable, y ya su cara no era hermosa. Había perdido color y su cabello y su edad empezaron a encanecer. De pronto, las consecuencias fatales ocurrían. A hombres entre 30 y 60 años, dos de ellos en una semana, encontrados en el camino desolados. Tal vez tenían problemas con otros y eso pasó. También los días, Rosalía dejó el trabajo y no fue vista en el pueblo. Día lluvioso, viernes por la noche, viene Esteban Cortés, campesino, con tierras en el valle, caballo café muy amigable. De repente frente a él una hermosa mujer apareció. Su cuerpo brillaba como la luna llena. Él se bajó del caballo. Ella olía tan bien que empezó a abrazarla, besarla. De pronto el olor de la mujer cambió. Era un olor a azufre, penetrante. Cuando la vio de nuevo, si era ella, Rosalía, la misma, quien años atrás le arañó pecho y cara. La mujer se transformó en un monstruo con cara deforme y pelo desajustado. Quiso morder a Esteban y cuando ella lo apartó, él sacó su arma y le dio en el pecho. Y entonces una niebla muy densa, verde, llenó el espacio. Y al desaparecer no había nadie, solo la arma aún en la mano. Sintió miedo, subió al caballo y se alejó. Días pasaron. Rosalía no aparecía ni en mercado ni en iglesia. La gente se preguntaba qué pasaría. Y el rumor creció. Fue entonces que la amiga y otras personas fueron a la casita donde ella vivía sola. La puerta semicerrada y al abrirla un olor horrible salió. Mira, ahí está. Estaba tirada. No se movía. Se acercaron a la cama. Rosalía estaba tirada, con una mancha roja en su pecho. Al acercarse a ella, de nuevo, esa niebla verde invadió el cuarto. Se escuchó un quejido fuerte y el desaparecer la niebla. La cama estaba sola. Solo una mancha roja quedó. Las mujeres salieron corriendo y todo se supo en el pueblo. Se habló de la desaparición, pero nunca se supo lo que realmente pasó. Solo Esteban Cortés tiene la respuesta. Micaela, joven, bella y hermosa. Esta historia que contaré a continuación es muy breve. Me la platicó mi mamá.
y asegura que es verdad. Me relató que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela, que era muy bonita. Incluso se decía que era tal su belleza que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela porque según decían que nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo ella empeoraba su comportamiento. Cierto día llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y allí conoció Micaela a Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que Patrick era mayor que Micaela, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas Patrick le propuso matrimonio. Ambas familias estaban felices con el matrimonio, porque ambos eran de buenas y adineradas familias. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera lo mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esa era una tradición que celebraban desde hacía 10 años. Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción, su madre se enfadó y la obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según decían que era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraban tirados en el panteón. Ella regresó pateándolo nuevamente diciendo: «Te invito a mi boda. Espero no faltes, porque será la mejor boda de la ciudad». «Micaela, por Dios, muchacha, respeta a los muertos», le decía su madre enfurecida. «Tranquila, mamá. Solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia», lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. «No entiendo por qué te enojas, mamá. Son solo huesos», le decía molesta. «Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar». Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que habían vivido con los ahora difuntos. Cuando Micaela volteó de repente al escuchar murmullos cerca y se da cuenta de que había unas personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba. Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran, esta a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pide que le coloquen en el cabello una de las rosas que minutos atrás había robado de la tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaban hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de la piel y creyó que eran amigos de Patrick, su novio, o su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de la misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados.
y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran, cuando de repente los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete. Ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar, ésta le dijo que tenía mucha pena en preguntarle lo siguiente. Disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos? ¿Y si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No, no soy amiga de Patrick, y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer, en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia. Quizás nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que no. Fue hoy, cuando robaste de mi tumba esa flor que traes en el cabello, le dijo sonriente aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras, pero el hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: aquí estoy, como me lo pediste, dijo mirándola fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse y seguía bailando con ella, como si hubiera una pista en el aire, y al ver esto los invitados comenzaron a gritar y a rezar. Al ver a Micaela bailando en el viento, varios metros de altura después de unos minutos, la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel sujeto. El extraño sujeto y otros tantos dicen que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo, pero en realidad solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Ahí saquen sus conclusiones y díganme qué es lo que piensan. El juego del ajedrez y la muerte. Era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito, en la sala de su estudio de su casa. Su familia dormía mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas que perdió la noción del tiempo. Eran las 3 de la mañana. Llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo de comer. Cuando cerró la puerta vio junto a él a una figura muy conocida, pero nada apreciada. Era la muerte. La espectral imagen le arrebató el sueño. En un instante lo miró fijamente y le dijo, con voz tenue: ¿sabes a qué he venido? Él asistió con la cabeza y le dijo, sí, lo sé, ya es mi hora. Confundida, la muerte preguntó a su víctima, ¿no vas a llorar? Todos lo hacen. Se arrodillan, suplican, juran que serán mejores, ruegan por otra oportunidad, mientras que tú aceptas mi llegada con resignación. Temeroso aún y con un nudo en la garganta, Daniel respondió, ¿de qué me serviría? Nunca me darás otra oportunidad. Tú solo haces tu trabajo. La muerte contestó, tienes razón, yo solo hago mi trabajo. Daniel preguntó con la ligera esperanza de recibir un sí. ¿Puedo despedirme de mi familia? La muerte le dijo, tú has dicho que solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora, ni el lugar,
mucho menos los detalles. Daniel respondió: lo siento. La muerte nuevamente contestó: no tienes que disculparte. Poca gente piensa en su familia mientras está en vida, pero al llegar este momento todos piden lo mismo. Daniel con tono de reproche le dijo: tú no entiendes. Dijo: yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue grande, pero mi hija menor tiene tan solo 4 años. Déjame decirle que la amo. La muerte le recalcó: tuviste 4 años para decírselo. Tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y otros momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amas. Pero ¿por qué solo pensaste en tu hija? Daniel con tono de tristeza le dijo: mi hija mayor no me creería. Y mi esposa, bueno, a ella no creo que le interese ni la amo, si la amo o no. Nos hemos distanciado mucho, pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para recibirme con un beso. La muerte lo interrumpió: deja de hablar, se hace tarde, pero está bien, ¿sabes? Este momento hace que mucha gente haga conciencia de cómo vivió su vida. Lástima que lo hagan demasiado tarde. Ambos salieron de la casa. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. La muerte comentó: no todo es aburrido en el estado de muerte. No puedo decirte lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel le dijo: qué curioso, creí que no tenía sentido del humor. Él jugó. El juego se inició. Daniel no se calmaba aunque comenzó ganando. Consiguió un alfil y un caballo, pero era obvio que eso no le alegraba. La muerte le preguntó: ¿a qué te dedicabas en vida? Daniel respondió: es decir, era un simple empleado en una fábrica de calzado. La muerte le cuestionó: obrero. Ah, supongo que te encargabas de ver si faltaba algún producto o dinero. Daniel respondió: sí, en parte, así era. La muerte le dijo: hay algo que no entiendo, Daniel. Daniel respondió: ¿qué es lo que no entiendes? La muerte le dijo: ¿por qué ustedes, teniendo tantas cosas buenas por hacer, se encierran en el trabajo? Se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas y violentos. Pero cuando los visito yo, demuestran ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso lloran. ¿Por qué esperan a que llegue yo si ya nada podrán hacer? Daniel respondió: no lo sé. La muerte le comentó: en cambio yo soy un simple peón, haciendo lo que debo hacer y nada más, mientras ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué harán con ella y para qué, si su decisión más común es desperdiciarla, viviendo sin manifestar cariño y amor. Daniel comentó: te creí más cruel. Nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. La muerte le preguntó: ¿pensabas cuando te casaste, Daniel? ¿Qué pensabas? Pensaba en ser feliz, le respondió Daniel, en formar una linda familia, en formar parte de la alta sociedad. La muerte le preguntó: ¿y lo lograste? Daniel le contestó: es broma, ¿verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija. Es obvio que no lo hice. Si hubieras mostrado más amor a mi familia, la solicitud de despedirme no hubiera sido necesaria. Las lágrimas se habían
hecho presentes. Se secó en el rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente: «Jaque mate». La muerte sonrió y dijo: «Felicidades». Daniel suspiró y respondió: «Es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar. De todos modos ya estoy aquí. Un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia, de mis hijos y de mi esposa». Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel y se lo cubrió con ambas manos. Mientras él sollozaba, la muerte exclamó: «Llegamos, Daniel». Calmarse. Daniel intentó calmarse, pero al abrir los ojos estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 6:45 de la mañana y en lugar de gritar «Estoy vivo» como lo haría cualquier otro, salió al patio con voz tenue y dijo: «Gracias, Dios mío». Entró a la habitación de su hija y la besó, a la de su esposa, e hizo lo mismo. Entró al cuarto donde dormía su hijo mayor, le hizo cosquillas en los pies y le dijo: «Hijo, despierta, es domingo». «Papá, ¿me despiertas para decirme que es domingo?» «No, hijito, te desperté para decirte que te amo». Créditos de un desconocido. Alma de mi alma. El duende lo arrastró pateándolo hacia el río, llorando mientras se lo llevaba. El niño trató de soltarse, pero la pequeña mano que lo hacía tenía una fuerza descomunal. «Cállate», le dijo el duende, antes de pegarle en la cara y reventarle sus labios. Semi-inconsciente, el niño alcanzó a escuchar los gritos desesperados de su hermana Camila en el solar. «Robertito, Robertito». Recobrando algunas fuerzas, el niño trató de luchar, pero el duende no se detuvo. Hablándole sin piedad, como si de un animal se tratara, lo subió a un tronco. La mozo que aparecía en la orilla y parado en un pie sobre la y sin piedad, como si de un animal se tratara, lo subió a un tronco. La mozo que apareció en la orilla y parado en un pie sobre la proa de la improvisada embarcación, dio un chasquido que los impulsó corriendo abajo. Había empezado a llover. Camila llegó a la orilla justo en el momento en el que se perdían de vista en un meandro. «Robertito, Robertito», gritó desconsolada mientras caía de rodillas en la tibera de las gotas de lluvia, mezclándose con sus lágrimas. Anochecía en el monte y todo estaba perdido. Unas horas antes Camila había quemado el papel con el nombre y la imagen de la nube negra dentro de la hornilla. Mientras todo ardía, había pronunciado las palabras fatales: «Aquí su nombre se quema pronto, su vida también. Aquí mis penas se acaban pronto, Susan también. Y con el poder del fuego de mi mala suerte, le entrego e imploro al duende que aquel cuyo nombre escribo, aunque pariente sea mío, cae como un animal y arrastre al fondo del río, al negro lugar sombrío donde solo reina el mal, y que no vuelva jamás, que no vuelva jamás». La bruja le había prometido que esto bastaría para destruir a Roberto, su padre. Después de todo, era lo que Camila deseaba para el hombre que le había hecho tanto daño a los 14 años y que más que un hermano homónimo también contra su voluntad le había dado
un hijo. Desconocido autor. Hola, esta es una historia basada en hechos reales. Era un sábado por la noche cuando una lluvia empezó a caer. En este día fue el 5 de agosto del año 2018. Más o menos, no me acuerdo muy bien. Era el cumpleaños de mi hermano y no fue como lo esperábamos, ya que se empezó a inundar mi casa. En esa noche, como a la 1 de la mañana, estábamos esperando a mi papá y de la nada empezó a escucharse unos gritos desgarradores. Los vientos soplaban, la lluvia aumentaba y los gritos se escuchaban más fuertes, y para acabar vimos a una mujer de blancos vestidos caminar por la calle. Las lluvias no paraban, tanto que la calle se convirtió en un río. Esa noche fue muy fría y tenebrosa, porque no había pasado nada igual a eso. Todo se tranquilizó como a las 5 de la mañana, pero sí nos dimos un gran susto. La errada. Esta historia ocurrió en 1670, cuando un clérigo de edad madura, cansado de su triste soledad, decidió buscar una mujer con quien vivir y compartir su vida. Esto para nada fue bien visto por los fieles a la iglesia, ni por su mejor amigo y compadre, quien era herrero. A pesar de eso, no le importó y decidió vivir con la mujer de nombre Juana. Por la gran amistad que los unía, el herrero, un hombre muy devoto, le insistió que dejara a Juana y volviera a encauzar su vocación. Pero el religioso le hacía caso a las palabras omisas a este. Una noche, ya de madrugada, golpearon insistentemente la puerta del herrero. Él vivía en la calle de las Rejas Valvanera. Extrañado, abrió y vio a dos hombres negros con una mula negra. Le dijeron que el clérigo los había mandado para que herrara la mula, pues al llegar a la mañana había de salir de viaje. Creyendo que era encargo de su amigo, accedió y puso manos a la obra. Tomó las cerraduras con los clavos, martillo, tenazas, y le puso las cerraduras. Al amanecer, el herrero fue a buscar a su amigo para saber el porqué de su viaje tan repentino. Cuando llegó a la casa se encontró con que todavía seguía dormido. Le contó lo que había sucedido y el clérigo le dijo que él no había mandado a nadie. Los dos pensaron que se trató de una broma y se rieron del asunto. Decidieron contarle lo sucedido a Juana. Fueron hasta su habitación y cuando la quisieron despertar, parecía que estaba en un sueño profundo. Su piel ya estaba fría y pálida. El clérigo le tomó una mano y tenía clavada una herradura. Los dos quedaron sorprendidos cuando se percataron que su otra mano y ambos pies también estaban herrados. Posteriormente, 3 religiosos la fueron a examinar y notaron que su lengua estaba sujeta con un freno y en la espalda tenía señales de golpes que le dieron antes de morir. Los religiosos asumieron dicho hecho como un castigo de la divina providencia por la mala acción del clérigo, pecador, ya que según ellos, aquellos 2 hombres de negro eran del innombrable, quienes habían convertido a la mujer en mula para castigarla hasta ocasionarle el deceso. Desde entonces se dice que si una mujer acepta el amor de un sacerdote, el innombrable la convierte en mula, y sea viva o pasada su existencia.
Mi bisabuela nos contaba que era costumbre ajusticiar a los que quitaban la existencia, poniéndolos en un árbol a las afueras de los pueblos. Una noche don Ricardo se dirigía a caballo a una cita de amor en un pueblo cercano. Al pasar, vio a un hombre en un árbol y se quedó observándolo. Realizó una plegaria por el alma de aquel pobre infeliz y le dijo: amigo, eres muy joven para terminar así. Luego continuó su camino. No había avanzado mucho cuando su caballo se detuvo súbitamente ante la presencia de un hombre cubierto por ropa algo sucia y raída. El hombre asustaba de veras. Era muy pálido y demacrado. Sujetó al caballo y le ordenó a don Ricardo que bajara. Él obedeció muy asustado, pues pensó que era un asaltante y que lo robaría. El hombre demacrado le dijo: Ricardo, vas a una emboscada. En el claro bosque allí, 4 hombres te esperan para quitarte la existencia, por órdenes del esposo de tu amada, quien al ser descubierta en su infidelidad confesó, arrepentida, a su marido todo, y por eso él decidió que tú pagarías con tu vida la afrenta que le hiciste. Dame tu capa y tu sombrero y escóndete cerca para que veas lo que sucederá. El hombre pálido se puso la capa y el sombrero y montó el caballo. Lentamente, sin ninguna prisa, se acercó al claro bosque. Del bosque y de la nada aparecieron 4 hombres que sin mediar palabra le dieron por ver partido ya al otro lado. Buscaron sus caballos y comenzaron a alejarse. Don Ricardo se quedó mudo y asustado, pero pudo reconocer al esposo de su amante. Salió de su escondite y, para su sorpresa, el hombre pálido lo estaba esperando. Casi muere del susto. ¿Cómo es posible? Vi cuando te dispararon, le gritó don Ricardo. El hombre hizo una mueca que parecía una sonrisa y le dijo: sigue tu camino. Aún eres muy joven para morir así. Y otra cosa, gracias por el sombrero y el abrigo. Los tomaré como un regalo. Don Ricardo estaba demasiado asustado, así que montó su caballo y tomó de nuevo el camino de regreso. Cuando pasó justo por el lugar donde estaba el hombre en el árbol, se detuvo y no podía creer lo que veía. El hombre pálido momentos antes le había salvado la vida y además tenía puesto su sombrero y su abrigo. Se alejó deprisa del lugar y buscó refugio en una iglesia cercana. Créditos desconocidos. Amigos, si les gustó las historias, vamos a seguir subiendo más. Les pido un like, que se suscriban a mi canal para poder seguir ofreciéndoles lo mejor que podamos, buscando más historias, relatos y algunas otras cosas que ya pronto les vamos a ofrecer. Por lo pronto este es el relato de este domingo y vamos por otros tantos. Suscríbanse a mi canal, denle like, comenten. Necesitamos crecer para poder seguirles ofreciendo más y más contenido. Y bueno, como siempre, que Dios los bendiga, los guarde y los cuide en este dominguito hermoso. Que Dios los cuide. Gracias por escucharnos y gracias por preferir y escuchar nuestros relatos que esperamos sean de su agrado. Muchas gracias y denle like a las historias que estamos poniendo de miedo y algo más. Muchas gracias.